Señor Vocal, señor secretario, directoras, directores de área, muy buenas tardes a todos quienes nos observan en esta sección extraordinaria 013-2026, convocada para las 16 horas con 30 minutos. Por favor, señor secretario, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señor vocal, muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran presentes. Conforme lo establece el reglamento, me permite informar que el señor vocal Damián Larco Guamán ha solicitado el link para conectarse a la sesión, ante lo cual el señor presidente ha autorizado y la Secretaría General ha remitido el link correspondiente. Se constata que no se encuentra en este momento conectado. Con este antecedente procedo. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, buenas tardes. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente, buenas tardes. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Ausente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión extraordinaria. Siendo las 16 horas con 39 minutos, se instala la presente sesión. Señor secretario, por favor, al hacer una sesión extraordinaria, acuda directamente al punto. Procedemos, señor presidente. El punto número 1, lectura de comunicaciones. En este sentido, señor presidente, me permito informar que para conocimiento del memorando circular CJBPCJ2 2026-0017 MC de fecha 3 de febrero de 2026, a través del cual el señor vocal Alfredo Cuadros Añasco presenta su justificación de ausencia temporal a la sesión extraordinaria número 012-2026 del Pleno del Consejo de la Judicatura celebrada el 3 de febrero de 2026. Secretario, documento que se da por conocido. Continuemos con el siguiente punto. Siguiente punto, Dirección General 2, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, interviene el Subdirector Nacional de Control Disciplinario con el siguiente punto. 2.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1 con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Gracias. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Perdón, sí. Permíteme, en este análisis... sí. Por favor, tiene la palabra. Sí, señor presidente, en este punto yo quisiera poner a su consideración en relación al 2.1 del orden del día, referente a un análisis de resolución de medida preventiva de suspensión, se considere la posibilidad de suspender y devolver al área técnica a fin de que se realice un análisis minucioso. Muchas gracias. Lo expuesto por la señora vocal, hemos realizado un análisis previo a la instalación de este pleno. Si es que no hay ningún tipo de oposición en este momento, señor secretario, por favor, se devuelva el punto al área técnica para que se realice el análisis correspondiente. Sí, señor presidente, se suspendería el punto. Y además se suspendería el punto. Se suspende el punto y se devuelve al área técnica este tema. Procedemos a tomar nota, señor presidente. Gracias. Continúa. El siguiente punto, señor presidente, 2.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios, 2.2.1, MOTP 1455 SNCD 2025-JH, prescribe jueves 5 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias. Tiene la palabra. Señor presidente, señores vocales, el expediente asignado corresponde a la asignatura número MOTP-1455-CNCD de -2025-JH. El investigado sumariado es Dani Guillermo Alarcón Peñafiel en el cargo de ayudante judicial SP4 de la Corte Provincial de Pichincha. La normativa que se le está imputando es la determinada en el 109 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos que se le imputan al sumariado son los siguientes. Por sus actuaciones como ayudante judicial CP4 de la Corte Provincial de Pichincha, se concreta en que habría presentado documentación falsa para la obtención de su nombramiento provisional como ayudante judicial de la Corte Provincial de Pichincha, por lo que habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, número 9 de la norma IBIDEN. Para el análisis y sustanciación del presente expediente, solicito que se lo haga a través del área técnica. Por favor, tiene la palabra.
Con señor presidente, buenas tardes, señora vocal, señor secretario, autoridades presentes. El presente expediente es el MOD P-1455-SNCD-2025-JH. Del análisis de los elementos probatorios incorporados al presente sumario disciplinario se desprende que el cargo de ayudante judicial exige como requisito académico mínimo haber aprobado al menos el sexto semestre o tercer año de la carrera de Derecho, condición habilitante para la validación del perfil y otorgamiento del nombramiento provisional. En este sentido, el servidor Dani Guillermo Alarcón Peñafiel presentó 2 certificados de estudios emitidos por universidades distintas. Uno, la Universidad Metropolitana, que acreditaba estar cursando el tercer semestre, documento cuya autenticidad fue confirmada, y otro atribuido a la Universidad de Cuenca, que señalaba que se encontraba matriculado en el séptimo semestre, siendo este último determinante para que Talento Humano considere cumplido el requisito académico y recomiende su designación. Sobre la base del certificado atribuido a la Universidad de Cuenca, la Unidad Provincial de Talento Humano validó el perfil del servidor y recomendó su nombramiento provisional, proceso que culminó con la emisión de la acción de personal correspondiente. Año después, a raíz de una denuncia relacionada con la presunta presentación de documentación falsa, que si bien fue inadmitida por incumplimiento de requisitos formales, se inició una investigación administrativa que generó información confiable y suficiente, constituyéndose en el sustento legítimo para la apertura del presente sumario disciplinario, sin vulneración al principio de legalidad ni el derecho a la defensa. Dentro del presente sumario se puede evidenciar que la Universidad de Cuenca certificó de manera expresa que el servidor no consta ni ha constado como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y que el certificado de estudios de fecha 3 de febrero de 2015 no fue emitido por dicha institución, presentando múltiples inconsistencias materiales y formales. Adicionalmente, se verificó que la servidora que supuestamente suscribió el documento no ejercía funciones en la referida facultad durante el periodo señalado. En consecuencia, se establece que el certificado presuntamente emitido por la Universidad de Cuenca es falso y que fue utilizado para acreditar indebidamente el cumplimiento del requisito académico exigido para acceder al cargo, configurándose la infracción disciplinaria gravísima prevista en el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido el 24 de diciembre de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al señor Guillermo Alarcón Peñafiel por sus actuaciones como ayudante judicial SP4 de la Corte Provincial de Pichincha responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al señor Dani Guillermo Alarcón Peñafiel por sus actuaciones como ayudante judicial SP4 de la Corte Provincial de Pichincha la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del señor Dani Guillermo Alarcón Peñafiel, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas del presente expediente disciplinario a Fiscalía General del Estado por la existencia de indicios de un posible delito. Sexto, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación administrativa respecto a los servidores de talento humano que intervinieron por favor, en la técnica, validación. un momento, por favor. Señor secretario, por favor, que conste en el acta 16 horas con 47 minutos. Se integra el doctor Fabián Favara. Tomamos nota, señor presidente. Puede continuar, por favor. En el sexto punto. Sexto, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación administrativa respecto a los servidores de talento humano que intervinieron en la validación del perfil del servidor Dani Guillermo Alarcón Peñafiel, que aparentemente se ha efectuado sin la debida diligencia y verificación de la autenticidad de la documentación presentada. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Continuando con la ponencia, señor presidente, como ustedes pueden apreciar, los hechos se subsumen en este caso a la infracción que ha sido imputada, por lo que recomiendo se acepte la moción del área técnica. Previamente, si es que alguno de mis compañeros quieren hacer alguna observación, de lo contrario, pues la moción queda realizada. Si no hay ningún punto de debate, en este momento apoyaría la moción y, señor secretario, proceda a la toma de votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. Ausente, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada.
Gracias. Continuemos. Corresponde el 2.2.2 AP 1197 SNCD 2025-JS. Prescribe jueves 5 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias, señor presidente. Señores vocales, el expediente asignado corresponde a la asignatura AP 1197-CNCD-2025-JS. El sumariado es la abogada Patricia Lourdes Riofrío Peñalosa, como juez de la unidad multicompetente del Cantón Balsar. La infracción que se le imputa está determinada en el 107 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos imputados que se le atribuyen son los siguientes. Se concreta que dentro de la causa número 09320-2015-00278, desde el 7 de noviembre de 2023, no habría procedido a reducir por escrito la sentencia, sino hasta el 7 de enero de 2025, ocasionando un retardo aproximado de 1 año y 1 mes, y por ende adecuando su conducta en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numerales 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para el análisis, con su venia, solicito se lo haga a través del área técnica. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios que conforman el presente expediente, se encuentra debidamente acreditado que la servidora judicial sumariada demoró en reducir a escrito la sentencia de la causa en referencia desde el 7 de noviembre de 2023, fecha en la cual emitió un decreto por medio del cual dispuso que pasen los autos para resolver, hasta el 7 de enero de 2025, fecha en la cual emitió por escrito la sentencia correspondiente, transcurriendo aproximadamente 427 días o 1 año y 2 meses. Ahora bien, conforme a las acciones personales de vacaciones y licencias otorgadas a la servidora judicial sumariada desde noviembre de 2023 a enero de 2025, se desprende que tuvo un total de 84 días de permisos y licencias, lo que sumado a los tiempos de vacaciones, a los tiempos de vacancia judicial de diciembre de 2023, 15 días, y del 2024, 30 días, dan un total de 129 días. En este sentido, la demora en que habría incurrido la servidora el 7 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2025 es de 427 días, menos los 129 días de permisos, licencias y alcance judicial, dan un total de 298 días o 9 meses y 28 días de retardo en reducir a escrito la sentencia en la causa en referencia. Esta actuación evidencia la falta de la debida diligencia, además que hayan observado otro de sus deberes como es el establecido en el artículo 129, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se considera que ha incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con estos antecedentes, su Dirección Nacional recomienda: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Patricia Lourdes Riofrío Peñalosa por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Balsar, provincia de Guayas, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Segundo, ratificar la resolución emitida el 30 de septiembre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa de la magíster Patricia Lourdes Riofrío Peñalosa por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Balsar, provincia de Guayas, por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Continuando con la sustanciación de la presente ponencia, al subsumirse los hechos a la infracción determinada, recomiendo que se acepte el informe técnico, a menos que mis compañeros tengan alguna observación. Si no hay punto de debate en este momento, hay una moción planteada. Apoyo a la moción. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Fevara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. Ausente. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 2.2.3, mod P 0595 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 5 de febrero de 2026. Sin ponencia. Por favor, la técnica, la palabra a ti. Con su bien, señor presidente, el presente expediente es el mod P-0595-SNCD-2025-JH, en el cual el sumariado es el doctor Eleuterio Edulfo Aguilar Heredia por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Balsas, provincia del Oro.
El presente sumario disciplinario se inició en contra del doctor Eleuterio Adulfo Aguilar Heredia por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Balsas, provincia del Oro, con base en la resolución de 9 de enero de 2025, dictada por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, a través de la cual emitieron la declaratoria jurisdiccional previa de manifiesta negligencia en su contra, por cuanto dentro de la acción de protección número 07332-2023-00313, no habría observado las reglas de la competencia territorial establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que el acto administrativo impugnado y sus efectos jurídicos ocurrieron en la ciudad de Quito, mientras que el juez sumariado ejerce su competencia en el Cantón Balsas, provincia del Oro, hecho por el cual el hoy sumariado habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe señalar que actualmente el servidor se encuentra destituido ya en otros 4 procesos disciplinarios. De las pruebas aportadas en el presente expediente disciplinario se observa que la señora Mónica del Cisne Tandazo Gonzaga presentó una demanda de acción y protección en contra de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como en contra de la Procuraduría General del Estado, la cual fue ingresada ante la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Balsas, provincia del Oro, y sortida el 31 de octubre de 2023 a las 9:09, correspondiéndole su conocimiento al doctor Eleuterio Adulfo Aguilar Heredia en su calidad de juez de dicha unidad judicial, causa asignada con el número 07332-2023-00313. En este sentido, el juez sumariado mediante auto de 31 de octubre de 2023 a las 17:16, calificó y admitió a trámite la demanda de acción de protección, disponiendo además medidas cautelares de carácter constitucional y posteriormente, luego de celebrada la audiencia única, mediante sentencia 24 de enero de 2024 a las 16:42, resolvió aceptar la acción de protección declarando su competencia para conocer la causa y ordenando medidas de reparación integral. De allí que conforme se desprende del análisis efectuado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, el acto administrativo impugnado dentro de la acción de protección fue emitido en la ciudad de Quito y sus efectos jurídicos se produjeron igualmente en dicha ciudad, sumado a que el accionante no tenía su domicilio en el Cantón Balsas, circunstancias que evidencian que el juez sumariado no era territorialmente competente para conocer y resolver la garantía constitucional. Por lo tanto, en este sentido, el juez sumariado contravino lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma que establece que será competente la jueza o juez del lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos, así como lo previsto en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, al haber admitido y sustanciado una acción constitucional sin verificar su competencia territorial en la primera providencia. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido por el doctor Joseph Robert Mendita Toledo, director provincial del Loro Consejo de la Judicatura, de 15 de mayo de 2025. Segundo, declarar al doctor Eleuterio Adulfo Aguilar Heredia por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Balsas, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Oro, mediante resolución de 9 de enero de 2025, y el análisis realizado en la presente resolución. Tercero, imponer al doctor Eleuterio Adulfo Aguilar Heredia, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Balsas, provincia del Oro, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, doctor Eleuterio Adulfo Aguilar Heredia, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad con lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Solamente, no sé si escuché bien, tenía ya destituciones. ¿Sí? Así, señor presidente, tiene 4 destituciones en otros sumarios disciplinarios. Gracias. Si es que no hay punto de debate, en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias, secretaría. Toma votación. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor.
A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. Ausente, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, proclamo los resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 2.2.4, MOT P 1194 SNCD 2025-SB. Prescribe jueves 5 de febrero de 2026, sin sorteo. Tiene la palabra el área técnica. En este momento, señor secretario, voy a encargar a la presidencia a la doctora Ruiz, por favor. Se toma nota, señor presidente, el encargo de la dirección, conforme lo establece el reglamento. El área técnica continúe, por favor. Muchas gracias, señora vocal. El presente expediente es el MOD P-1194-SNCD-2025-SB, en el cual el sumariado es el doctor Wilson Patricio Landívar Lalbay por sus actuaciones como juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro. El servidor no habría observado el principio de debida diligencia por cuanto en la sustanciación del proceso penal y en el desarrollo de la sentencia por escrito se demoró 5 años, 2 meses y 5 días en resolver la causa penal, hecho que generó que opere la prescripción penal de la causa seguida por fraude procesal número 07283-2019-00080, por lo que habría incurrido en manifiesta negligencia, conforme fue declarado por los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro, por lo que habría incurrido en el cometimiento de una infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe señalar que el servidor sumariado registra 2 sanciones de suspensión y 1 sanción de destitución. Ahora bien, de las pruebas constantes en el expediente y de conformidad con a la declaratoria jurisdiccional previa dictada el 4 de diciembre de 2024 por los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro, dentro de la causa seguida por fraude procesal número 07283-2019-00080, se observa que el juez sumariado, durante la tramitación del proceso ha violado los principios constitucionales de celeridad y eficiencia consagrados en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el principio de celeridad previsto en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto por cuanto primigeniamente sustanció el proceso durante 4 años, 4 meses, esto es, desde el 27 de junio de 2019, fecha en la que abocó conocimiento de la causa, hasta el 24 de octubre de 2023, fecha en la que instaló la audiencia de juicio. Pero esta fue suspendida posteriormente instalado el 12 de diciembre de 2023, la misma que se volvió a suspender para finalmente reinstalarla el 26 de diciembre de 2023, en la que el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro, dictó de forma oral su sentencia. Consecuentemente, el 5 de enero de 2024 se llevó a cabo la audiencia oral pública y contradictoria de suspensión condicional de la pena de la procesada, para finalmente el 12 de agosto de 2024 emitir el fallo por escrito, esto es, 7 meses de haber emitido la decisión de forma oral, 26 de diciembre de 2023. En consecuencia, el proceso estuvo bajo la absoluta responsabilidad del doctor Wilson Patricio Landívar Lalbay, en su calidad de juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro, durante 5 años, 2 meses y 5 días, tiempo en el cual operó la prescripción de la acción penal. Por otra parte, se ha comprobado que el señor sumario adoptó sin la debida diligencia conforme lo prevé el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, norma constitucional que guarda concordancia con lo previsto en el artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal. Bajo esa línea de análisis, debemos señalar que el juez sumariado, al ser el juez ponente del tribunal, le correspondía la sustanciación del proceso, por lo que evidentemente debió cuidar los plazos establecidos en la norma con la que sustanciaba la causa, a fin de evitar que la acción penal prescriba. Además, no podemos dejar de mencionar que el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal prevé lo siguiente. Luego de haber pronunciado su decisión de forma oral, el tribunal reducirá escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente, tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia.
De allí que la actuación del sumariado genera una grave afectación a la administración de justicia, ya que esto resta credibilidad al sistema judicial y afecta a los justiciables quienes esperan obtener una respuesta oportuna a sus requerimientos, tanto más que conforme se expuso en los párrafos anteriores, las partes procesales mediante sendos escritos le solicitaron al servidor sumariado que señale día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento y se resuelva la situación jurídica de la procesada. Pero el doctor Wilson Patricio Landívar Albay, hoy sumariado, únicamente dispuso que el actuario del despacho otorgue fecha para la diligencia, no respetando los procesos conforme el orden cronológico de las causas, tomando en cuenta que existen personas privadas de la libertad cuya situación jurídica se encuentra pendiente de resolver, sin tomar en cuenta los plazos del tipo penal que se perseguía dentro de la causa motivo de análisis. Bajo estas consideraciones, su Dirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido el 29 de octubre de 2025 por el abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes, coordinador de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. 2. Declarar al doctor Wilson Patricio Landívar Albay por sus actuaciones como juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro, mediante auto resolutivo de 4 de diciembre de 2024 y de acuerdo al análisis realizado en la presente resolución. Tercero, imponer al doctor Wilson Patricio Landívar Albay, por sus actuaciones como juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Cantón Machala, provincia del Oro, la sanción de destitución de su cargo. 4. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado. Wilson Patricio Landívar Albay, por sus actuaciones como juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Cantón Machala, provincia del Oro, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señora vocal. Gracias. ¿Quién tenía la ponencia? ¿No? Ah, sin ponencia. Sí. Ok, pongo a consideración entonces la recomendación que ha hecho el área técnica. ¿Hay apoyo? Sí, apoyo la moción. Apoyo que se... Gracias, señor Apruebe el secretario. informe. Tome votación. ¿Se podría incorporar? ¿Sí? Conforme lo establece el artículo 5 del reglamento de sesiones, tomamos nota de incorporación. Procedemos con la votación. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. Ausente. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Pido disculpas, solo quisiera saber la moción. La moción es aceptar la sugerencia de las recomendaciones del área técnica respecto al punto 2.2.4. Gracias, a favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. Procede el siguiente punto del orden del día, 2.2.5, AP 0057 SNCD 2026-PJ. Prescribe viernes 6 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de usted, señor presidente. Entrego la palabra a la área técnica, por favor. Con su bien, señor presidente, el presente expediente es el AP-0057-SNCD-2026-PJ, el cual el sumariado y recurrente es el abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. El hecho que se atribuye al abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se concreta en que dentro de la causa seguida por el presunto delito de estafa asignada con el número 17283-2020-01698, desde el 29 de junio de 2022, fecha en la cual se emitió el fallo oral y finalizó la audiencia de juicio, hasta el 16 de septiembre de 2024, fecha de la emisión de la sentencia escrita, acto que habría ocasionado un retardo aproximado de 2 años, 2 meses y 16 días en reducir escrito
La sentencia, habiendo observado lo tipificado en el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal, adecuando su conducta en las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107 numerales 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora bien, cabe señalar, señor presidente y miembros del cuerpo colegiado, que el día de hoy, 4 de febrero de 2026, el hoy sumariado presentó un escrito dentro del presente causa señalando en lo principal lo siguiente. Abogado Juan Tenesaca, juez del Tribunal de Garantías Penales, ante usted comparezco y expongo. En lo principal, dentro del expediente administrativo, presenté formalmente mi recurso de apelación. Bajo estas circunstancias, en calidad de proponente de recurso de apelación, por razones personales de manera libre, voluntaria, sin coerción de ninguna naturaleza, al considerar que es favorable a mis intereses, desisto de recurso, por ende, de la tramitación de la causa en esta instancia. Cabe señalar, señor presidente y señores miembros del cuerpo colegiado, que el Código Orgánico de Función Judicial y el reglamento no prevén la posibilidad de existir el recurso de apelación dentro de los procedimientos sumarios, por lo que es sugerencia de esta área técnica que se continúe con el conocimiento del presente proceso disciplinario. Hasta ahí. Gracias. Las recomendaciones. Continúo con Sí, continúe. Y luego ponemos a debate. Del acervo probatorio se observa que mediante decreto de 9 de marzo de 2022 expedido dentro del proceso número 17283-2020-01698, los doctores Juan Tenesaca Tupaña, Adrián Francisco Bonilla Morales y Rita Gallegos Rojas, jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, señalaron para el día 29 de junio de 2022 a las 8:30 la audiencia de juzgamiento. Posteriormente, conforme consta en el oficio sin número de 7 de octubre de 2024, firmado electrónicamente por el abogado José Andrés Delgado Aguirre, secretario del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, los jueces miembros del tribunal de dicha unidad emitieron su dictamen oral el 29 de junio de 2022 dentro del expediente penal antes signado. A continuación, el fallo oral emitido el 29 de junio de 2022 es reducido a escrito el 16 de septiembre de 2024, es decir, 2 años y 2 meses aproximadamente. En este sentido, el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal establece que el tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia. Por lo tanto, desde la fecha que se realizó la audiencia de juzgamiento y se dictó sentencia de forma oral, esto es, el 29 de junio de 2022, el servidor sumariado contaba con 10 días plazo para reducir a escrito dicho acto jurisdiccional y disponer su notificación. Sin embargo, esto no sucedió. Conforme se ha detallado en líneas anteriores, tampoco la sentencia ha sido emitida dentro de un plazo razonable, sino que tuvo que transcurrir más de 2 años y 2 meses aproximadamente para que los justiciables accedan a los servicios de justicia y se resuelva su situación jurídica. Conforme se ha podido apreciar, también el juez sumariado se encontraba a cargo de la sustanciación del proceso jurisdiccional número 17283-2020-01698. Dicho en otras palabras, el juez era el ponente y sustanciador de las causas puestas en su conocimiento. Es quien debía velar por el fiel cumplimiento de la norma procesal, hecho que no ha ocurrido en el presente caso. Respecto a la carga laboral que fue alegada por el servidor sumariado y conformidad a los elementos antes descritos, es pertinente indicar que si bien es cierto que la productividad del servidor sumariado dentro del periodo comprendido desde el año 2022 hasta el año 2024, que incluso comparada con otros jueces de la unidad judicial a la que pertenece no es negativa, pues se observa una reducción progresiva de la carga que se encontraba en su despacho. No obstante, para reducir a escrito la sentencia dentro de la causa antes mencionada le tomó un tiempo aproximado de 26 meses, 2 años, 2 meses, tiempo que no guarda relación con los 61 días de subrogaciones acumulados en 3 años ni con un volumen de ingresos que no supera los 50 causas anuales. El retraso de más de 2 años provoca que se pierda el carácter de plazo razonable. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Tenesaca Tupaña, juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Segundo, ratificar la resolución emitida el 14 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Pongo
a consideración del Pleno este expediente disciplinario, por favor. Solo una aclaración. El señor recurrente ha presentado un desistimiento del recurso. Eso es lo que pone en conocimiento del Pleno. Así es, señor presidente. Gracias. Por favor, si desean, doctora Ruiz, si es que desea usar la palabra. Sí, únicamente señalar que con base a las garantías del debido proceso, si bien es cierto el derecho a impugnar es amplio, pero este también se remite a la ley. En este caso, si la ley no lo prevé, pues hay que aplicar principio de legalidad. Entonces corresponde a este pleno continuar con el conocimiento. Gracias. Doctor Cuadros, ¿tendría la palabra también? Sí, solamente quería agregar en complemento con lo que dijo la doctora Ruiz, que en efecto podemos afirmar que estamos en un sistema tasado de tramitación de recursos y al no existir ni en la ley ni en el reglamento, en concreto en el artículo 48 del reglamento de ejercicio de potestad disciplinaria de la función judicial, la figura de desistimiento de recursos tampoco debería aceptarse y en este sentido también concuerdo con los criterios expuestos. Gracias. Gracias, doctor Favara. Sí, concuerdo plenamente de que existe una anomia en este momento respecto a la opción de desistir de un recurso ante el Pleno y me parece que es absurdo toda vez que el denunciante tiene ese derecho en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria y no para quien dedujo un recurso. En las modificaciones, en las reformas que se están abordando para el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria, bien podría el Pleno en su momento considerar esta figura para que con la misma libertad que alguien interpone un recurso pueda desistir de él antes de resolución del Pleno cuando lo considere oportuno. En tal razón, pues no habiendo en este momento aquella figura, no nos corresponde más que resolver el asunto de fondo sometido a nosotros por el recurso presentado. Gracias, señor presidente. Gracias. Sobre el fondo, como ustedes saben, la postura de presidencia siempre es verificar respecto de cómo ha sido el comportamiento jurisdiccional, sobre todo en los encargos del juez. En este caso, me corrige por favor el área técnica, existe un tiempo de 61 días, ¿no es cierto?, que fueron encargados el despacho, ¿o es más? Así, señor presidente, de los elementos que conforman el expediente disciplinario se puede apreciar que existen 61 días de subrogaciones acumulados en los 3 años aproximadamente que tuvo demora la... 61 días. ¿La demora fue de? La demora fue de 2 años con 2 meses. Justamente gracias a las reflexiones que se dan en el tiempo, yo siempre lo he manifestado, la línea que tiene este despacho se mantiene en la misma línea. Sin embargo, lo que se ha hecho luego de abordar los criterios que tienen las diferentes vocalías es que este retardo también debe tener un justificativo. Como he consultado en este momento, tiene un encargo de 62 días, lo cual no amerita que el tiempo de retardo él tenga un justificativo técnico. Esa es la única aclaración que quería dar. En razón de aquello, en este momento se tomaría la votación, se elevaría moción la aprobación del informe respecto del informe presentado por la área técnica. Las recomendaciones. Consideramos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo a la moción. Secretaría, toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. Ausente. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuamos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, 2.2.6, MOT P 0032 SNCD 2026-NG. Prescribe viernes 6 de febrero de 2026, sin sorteo. Por favor, el área técnica nuevamente tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es el MOT P-0032-SNCD-2026-NG, en el cual la sumaria es la abogada Miriam Silvana Guacho Panchi por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. El hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria que se le atribuye a la servidora sumariada
consiste en el no haber elaborado y remitido de manera oportuna el oficio dispuesto por la jueza dentro de la causa número 17282-2021-00417 por el presunto delito de peculado, para la localización y captura del procesado John Robert Luzuriaga Aguinaga, conducta que habría generado una demora injustificada superior a un año en el cumplimiento de una orden judicial expresa, adecuando presuntamente su actuación a las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107 numeral 6 y 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios que constan en el expediente disciplinario se verifica que, dentro de la causa penal por peculado número 17282-2021-00417, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio celebrada el 31 de enero de 2024, la jueza competente dictó auto y llamamiento a juicio en contra de varios procesados y específicamente respecto del ciudadano John Robert Luzuriaga Aguinaga. Dispuso una medida cautelar de prisión preventiva ordenando ofíciese a la Policía Judicial para su localización y captura, el mismo que será puesto a órdenes de la autoridad para la correspondiente legalización. La abogada Miriam Silvana Guacho Panchi, en calidad de secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Añequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, elaboró el oficio correspondiente el 2 de marzo de 2024, documento que fue recibido por la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de febrero de 2025, conforme consta de la razón de recepción inserta en el mismo oficio, evidenciándose así una demora injustificada de más de 11 meses entre la emisión de la orden judicial y su efectiva remisión al órgano encargado de ejecutarla. Este desfase temporal no puede ser considerado como un simple retraso administrativo, sino que constituye una omisión grave en el cumplimiento de una disposición judicial que tenía por finalidad garantizar la comparecencia de un procesado dentro de un proceso penal por el delito de peculado, afectando de manera directa el principio de celeridad, la eficacia de la Administración de Justicia y la confianza ciudadana en el sistema judicial. En cuanto a la infracción prevista en el artículo 7, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, se evidencia que la conducta de la sumariada se subsume en una demora negligente conforme que ha quedado demostrado, debiendo enfatizar que la infracción enunciada hace referencia a no remisión de información a la que está obligada la autoridad judicial sumariada. Sin embargo, en el presente caso se ha comprobado que el oficio de localización y captura fue remitido luego de 11 meses a la Policía Judicial, por lo tanto no se ajusta a los presupuestos normativos que constituyen la infracción disciplinaria. Con estas consideraciones, su Dirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido el 9 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la abogada Miriam Silvana Guacho Panchi por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Miriam Silvana Guacho Panchi por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Ñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la sanción de institución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la abogada Miriam Silvana Guacho Panchi, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, en razón de que los hechos analizados en el presente expediente administrativo se podría colegir la existencia de actos que podrían constituir presunta infracción punible, se dispone se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. ¿No? Si no hay observaciones, se eleva a moción la aprobación del acto, de las recomendaciones expuestas por el área correspondiente. Apoyo la moción. Gracias, Secretaría. Toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. Ausente. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 2.2.7 AP 0058 SNCD 2026-LB. Prescribe viernes 6 de febrero de 2026 sin sorteo.
palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Presente expediente es el AP-0058-SNCD-2026-LB, en el cual el sumariado y recurrente es el abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Al sumariado se le atribuye que, dentro del proceso penal por robo número 17282-2015-05680, desde el 6 de julio de 2021, fecha en la que se realizó la reinstalación de la audiencia de juicio y se resolvió de forma oral, hasta el 28 de junio de 2024, fecha de la emisión de la sentencia escrita, se habría producido una demora de 2 años, 11 meses y 22 días en reducir escrito la sentencia, lo que hace presumir un retardo injustificado en la prestación de servicio, presuntamente incurriendo en la infracción disciplinaria prevista en los numerales 5 y 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe señalar, señor presidente y miembros del cuerpo colegiado, que el día de hoy, 4 de febrero de 2026, el sumariado dentro de esta causa presentó un escrito desistiendo de su recurso de apelación, tal como señalado previamente en el anterior proceso que hemos conocido. Ahora bien, del análisis de las pruebas constantes en el presente expediente, se observa que los abogados Juan Tenesaca Tupaña, ponente, Fausto Lana Vélez y Stalin Pavel Palacios Ortiz, jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, mediante decreto emitido el 1 de noviembre de 2021 dentro del proceso penal seguido por el presunto delito de robo número 17282-2015-05680, señalaron para el 2 de junio de 2021 a las 8:30 de la mañana, a fin de que se lleve a cabo la audiencia oral de juzgamiento, siendo el día y hora señalados. La diligencia se llevó a efecto. Sin embargo, dicha diligencia fue suspendida, razón por la cual, mediante decreto de 9 de junio de 2021, se señaló un nuevo día y hora para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, siendo esta el 6 de julio de 2021 a las 14 horas. Fecha donde los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, emitieron sentencia de forma oral conforme consta en el oficio sin número de 7 de octubre de 2024, suscrito electrónicamente por el abogado José Andrés Delgado Aguirre, secretario del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Consecuentemente, los abogados Juan Tenesaca Tupaña, ponente, y Stalin Pavel Palacios Ortiz, jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe y Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, redujeron la sentencia escrita el 28 de junio de 2024, es decir, después de 2 años y 11 meses aproximadamente. Ahora bien, sobre la carga laboral del servidor sumariado, el ingeniero Diego Andrés Subía Torres, coordinador provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de Legislatura, mediante memorando número DP17-EP-J-2024-0125-M de 25 de septiembre de 2024, informó que el juez sumariado en el año 2022 registra un total de 49 causas ingresadas, 66 causas resueltas y 72 causas en trámites. En el año 23 registra un total de 37 causas ingresadas, 50 causas resueltas y 58 causas en trámite. Y en el año 2024 registra un total de 25 causas ingresadas, 33 causas resueltas y 52 causas en trámites. Mientras tanto, se tiene en el memorando número DP17-UPTH-2025-3064-M de 15 de diciembre de 2025, suscrito electrónicamente por el abogado Raúl Marcelo Cárdenas Melizalde, coordinador de talento humano subrogante de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de Legislatura, en el que informó sobre las subrogaciones del servidor sumariado, del que se desprende que en el año 2021 tuvo un total de subrogaciones de 42 días, en el año 2022 un total de 51 días, en el año 2023 un total de 15 días y en el año 2024 un total de 21 días. Es decir, que del año 2021 a 2024 tuvo un total de subrogaciones de 129 días. Del periodo comprendido desde el año 2021 hasta el año 2024, tiempo en el cual se produjo el retardo injustificado en reducir la sentencia escrito de la causa motivo de análisis, esto es 2 años 11 meses, tiempo que no guarda relación con los 129 días de subrogaciones que tuvo en el lapso de 3 años, ni con el volumen de ingresos que no supera las 50 causas anuales. El retraso de más de 2 años, acto que provoca que se pierda el carácter de plazo razonable, ha configurado claramente retardo injustificado en conducta que se encuentra tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con estas consideraciones, esta subdirección recomienda, primero, negar el recurso de presión interpuesto por el abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Ratificar la resolución emitida el 13 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes y Bogue Chamorro,
directora provincial de Pichincha, el Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Juan Tensaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración del cuerpo colegiado si es que existe alguna observación. Ninguna. En mi caso, nuevamente, realizo un análisis de acuerdo a la línea que tengo. Puedo observar, de acuerdo a la información que ha presentado el área técnica, el retardo es de 2 años, 11 meses, 22 días. El total del tiempo subrogado, de acuerdo a la información entregada por el área técnica, son 120 días. Sin embargo, quiero hacer aquí un análisis por periodo en el 2021, 2022, 2023 y 2024. Dentro del periodo comprendido entre el 2021 al 2024, de acuerdo a una proyección que se ha hecho por parte del despacho, aproximadamente el 7% de esa carga total han sido solamente encargos por horas. De igual manera, desde el periodo 2020 al 2024 existe apenas un solo encargo que ha pasado que ha estado entre el lapso de 10 a 15 días y otro que ha estado 8. Después de aquello se puede observar de la información que se tiene por estudios jurimétricos que constan en el informe técnico, es que los encargos han sido de un día, ha sido un día, 2 días, tiene de 3 días, de 8 y los máximos de encargos que tiene es de 15 y de 8 días, es decir, no ha tenido encargos prolongados. En razón de aquello, como he manifestado, los retardos tienen que ser, desde nuestra como presidencia, como votación, debidamente justificados los retardos. Acá se puede observar que si bien es cierto son 128 días, 29 días, pero no son todos de periodo continuo, existiendo aproximadamente apenas un 10% de periodos que ha sido encargado entre 10 a 15 días, lo cual obviamente no pudo haber retrasado su área técnica. Eso es lo único que quería manifestar, siendo así con el análisis técnico que estoy realizando en cuanto a la figura del retardo injustificado. Elevo a moción la aprobación por favor, la área técnica. Señor presidente, conforme indica el inicio de la exposición, el cuerpo colegiado debe pronunciarse respecto a la solicitud de desistimiento de recurso de apelación dentro de este expediente disciplinario. Salvo criterio en contra, sería la misma postura que se adoptó en el procedimiento anterior. Sería exactamente lo mismo, conforme se trató en el punto no inmediato anterior, sino creo que fueron 2 puntos atrás. El mismo criterio, por favor, que lo tome en cuenta el área técnica. Siendo así, se eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alarco Guamán. Ausente. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultado, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 2.2.8, AP 1450 SNCD 2025-NG. Prescribe sábado 7 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Alarco. Tiene la palabra. Perdón, en este momento, por la ausencia del economista Alarco, tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es el AP-1450-SNCD-2025-NG, en el cual el abogado sumariado y recurrente, el abogado sumariado es el abogado Óscar Fernando Bernal Mayla y el denunciante y recurrente es el doctor Osvaldo Pedro Chávez Paredes. El sumario disciplinario inició en contra del abogado Óscar Fernando Bernal Mayla por presuntamente haber emitido injurias reiteradas en contra del doctor Osvaldo Pedro Chávez Paredes, incurriendo en la causal de suspensión establecida en el artículo 337, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manifiesta: artículo 337, suspensión del ejercicio profesional. Serán suspendidos en el ejercicio de su profesión las abogadas y los abogados. Número 5. El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor.
Ahora bien, del análisis de los elementos probatorios que constan en el expediente, se verifica que la denuncia que dio origen al presente procedimiento disciplinario fue presentada por el doctor Osvaldo Pedro Chávez Paredes en contra del abogado en libre ejercicio Óscar Fernando Bernal Mayla, a quien se atribuye la presunta comisión de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 337, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, relativa al procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor en el marco del patrocinio de una causa judicial. El denunciante sostiene que habría actuado previamente como abogado patrocinador dentro del archivo de la investigación previa número 17293-2024-03307G y que tras ser sustituido en la defensa, el abogado denunciado le habría remitido mensajes de contenido injurioso. No obstante, del acervo probatorio se desprende que, con fecha 16 de diciembre de 2024, la señora Rosa Inés Proaño Guaña designó formalmente como su único abogado defensor dentro del archivo de la investigación previa número 17293-2024-03307G al profesional de Derecho Óscar Fernando Bernal Mayla, circunstancia que evidencia que desde dicha fecha el doctor Osvaldo Pedro Chávez Paredes dejó de ejercer la defensa técnica. Adicionalmente, de la materialización notarial de los mensajes de WhatsApp, se verifica que las comunicaciones calificadas como injuriosas habrían tenido lugar los días 19 y 20 de diciembre de 2024, es decir, con posterioridad a la sustitución de la defensa. Este elemento resulta determinante, toda vez que permite establecer que las expresiones alegadas no se produjeron en el marco de ejercicio de patrocinio dentro de un proceso judicial específico, ni constan en escritos o actuaciones procesales, ni se ha demostrado que dichas expresiones hayan sido reiteradas dentro de una relación procesal sujeta al control disciplinario. En este contexto, se concluyó que los hechos denunciados corresponden a comunicaciones de carácter privado entre profesionales del derecho, ajenas al ámbito del patrocinio regulado por el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura, conforme al artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. En consecuencia, al no verse acreditados los elementos objetivos necesarios para configurar la infracción disciplinaria prevista en el artículo 337, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y al no demostrarse un interés directo del denunciante como abogado patrocinador, no es posible atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria al abogado denunciado, resultando pertinente ratificar la resolución de archivo emitida el 22 de diciembre de 2025. Bajo estas consideraciones, esta Subdirección Nacional recomienda: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el autor Osvaldo Pedro Chávez Paredes. Segundo, ratificar la resolución expedida por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 22 de diciembre de 2025, a través de la cual dispuso el archivo del expediente disciplinario por las consideraciones expuestas en la presente resolución. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación en el presente. Sí, Doctora... Yo solamente tengo una observación. De lo que estoy mirando, este es un archivo por falta de competencia y legitimación activa. Sin embargo, la subdirectora se demora alrededor de 10 meses en solucionar o dar por archivada este tema. Entonces, aquí se evidencia una vez más una actuación, al menos a mi criterio, bastante negligente, por cuanto se demora mucho en tramitar un archivo. Entonces sí llama la atención y yo sí solicito que se haga una disposición de despacho a través de la cual se les informe a las vocalías, porque en el caso particular yo he solicitado ya en ocasiones anteriores el inicio de sumarios administrativos a esta persona. Sí quisiera saber cuál es el estado, si se ha iniciado o no estos sumarios administrativos, de que se nos informe únicamente. Por favor, para que se tome la disposición de despacho y que se tome en cuenta lo que ha sido requerido por la vocalía de la doctora Ruiz, así como a las demás vocalías, se informe sobre lo que ha solicitado en plenos anteriores respecto de, entiendo, la directora de provincial. Por favor. Tomamos nota, señor presidente. Sí, exactamente. Gracias. Así es. Tomamos Gracias. nota. Señor secretario, si existen más puntos de orden del día, informar a este cuerpo colegiado. ¿Y sobre este punto? Tiene toda la razón. Me quedé en la disposición de despacho. En este momento... Perdón. En este momento se pone a consideración las recomendaciones expuestas por la área técnica. Asumo yo la ponencia de este caso en virtud de la ausencia del doctor, del economista Damián Larco. Gracias. Apoyo la moción. Gracias, secretario. Toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Fávara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán.
Ausente, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godén Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Muchas gracias, señor secretario. En este momento, por favor, solicito que informe al cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. No existen más puntos, señor presidente. Se ha agotado el tratamiento del orden del día. Gracias. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 17:38. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.